la bicisenda. Esta bicisenda que se está planeando, craneando, imaginando sobre la Rambla Sur. Y tenemos un Zoom con el edil Javier Barrios, edil del Partido Nacional, que ya se encuentra escuchándonos para charlar sobre el tema. Javier, bienvenido a Algo Contigo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mereces. Javier, ¿qué opinión te merece este tema de la nueva bicisenda? A ver, yo particularmente no estoy en contra ni de las bicisendas ni de las ciclovías. El tema es dónde se realizan y cómo se realizan. Tenemos el ejemplo de 18 de julio, al cual yo estoy en contra por un tema de razones de seguridad, y lo hemos visto en los últimos días con accidentes leves que han ocurrido. En cuanto a la bicisenda de la Rambla, no queda claro cómo va a ser. Por unos lados se dice que va a ser parte por la calle, o sea, sería ciclovía, y parte por la acera sería bicisenda. Tiene sus pros y sus contras, y hay que también ver cómo eso conjuga con la realidad que hoy existe. Cuando se haga, si es ciclovía por la parte de la calzada, ¿qué pasa con los autos estacionados? ¿A dónde van? Ya que hay también un problema de estacionamiento. Si se hace por la vereda, ¿cómo se conjuga el tema de aquello de cuidado para quienes caminan por la Rambla, disfrutan la Rambla, corren por la Rambla, toman mate en la Rambla? Entonces, tiene sus pros y sus contras, y hay que ver cómo se lleva adelante por parte de la Intendencia. En los últimos implementación de ciclovías ha dejado mucho que desear el diseño de la Intendencia. No está claro, sabemos que la Comisión de Patrimonio aprobó la idea, pero no está claro cómo la van a ejecutar. Bien. Sí. Adelante, Mariano. Adelante. Barrios, le quiero hacer una pregunta a usted para seguir avanzando en el tema. Quiero salir de lo particular de cada ciclovía, de cada bicisenda, las que ya estén hechas, las que estén recién inauguradas o de las que estén proyectadas. Salir de ahí y verlo como una fotografía más global. La Intendencia, a través de palabras de Pablo Intamuzú, es que se quiere de alguna manera propender a que la ciudadanía montevideana utilice la bicicleta, que sea una ciudad ciclable, según propias palabras. Ese concepto, bien trabajado, ¿a usted le va, digamos? Fue como te dije al principio, yo estoy a favor de las ciclovías y de las bicisendas, cuando se hagan con seguridad, cuando se hagan un buen diseño. A ver, el ejemplo, Avenida Italia, estamos todos de acuerdo que está bien hecha. Hay una protección, está en el medio del cantero, si hay algún accidente tenés verde para los dos lados. Ahora, incluso hasta la de Fernández Crespos, que está del lado de la izquierda para no obstaculizar el transporte público que va por el lado de la derecha, y las paradas. Y tú también tenés una válvula de escape que en ese caso también es la vereda del lado izquierdo. Pero los propios colectivos se han opuesto, por ejemplo, a lo que ocurre en la calle Morquio, ahí la calle que va desde el Obelisco hasta la Fuente, dentro del Parque de los Aliados, que está mal hecha, y lo han dicho los propios colectivos ciclistas. Y lo otro importante, a mi criterio, es cuando se hace una bicisenda o una ciclovía, tratar de buscar una conexión. ¿Cómo llegás a ella? Unir las ya existentes con la nueva. Por ejemplo, lo que se propone en la Rambla. ¿Cómo llegás a la Escollera Sarandí o cómo llegás al punto definitivo? ¿Cómo accedés? Que era uno de los grandes problemas, que muchas ciclovías estaban desconectadas. Ejemplo de nuevo, la de Fernández Crespo. ¿Cómo llegabas hasta Fernández Crespo para tomar después la rotonda del Palacio y terminar en la Facultad de Medicina o en la de Química? Yo creo que el sistema hay que irlo interconectando y no hacer salpicones aislados. ¿Y qué pasa con las conexiones y de repente con los accesos a avenidas principales en donde la ciclovía o la bicisenda, mejor dicho, por lo general son bicisendas en ese tipo de cruces, queda sobre la calle, y en ese momento el auto que se quiere acercar para ver cuándo va a poder ingresar obstruye la bicisenda? ¿Esos casos se han estudiado? Se han estudiado, y por eso que decimos que a veces hay un problema de diseño, porque es como que vos quisieras poner 1 litro de un líquido en una botella de 1 litro. No te entra. Poner a veces una bicisenda o una ciclovía en un lugar que no está diseñado para eso te trae unas determinadas complicaciones. Vuelvo al ejemplo del 18 de julio. Ahora, cuando querés doblar, el que viene por la bicisenda quiere doblar en G o en Quijano,
hacia la izquierda para después tomar San José, ahora eliminaron que los autos que vienen por Quijano puedan doblar a la derecha para 18 de julio. Todas esas complicaciones existen, hay forma de solucionarlo. Creo que ha habido problemas, reitero, de diseño, que esperemos que no ocurran más accidentes, porque hasta ahora han sido leves, pero esperemos que no ocurran más accidentes. Javier, hace poco se le preguntó a Pablo Intamusu sobre esos accidentes sucedidos en esa nueva ciclovía, y lo que decía es que en realidad fueron mínimos comparados con los accidentes que sucedían, ya sea antes de la existencia de la misma o en otras zonas en donde no existen ni ciclovías ni bicisendas vinculados con bicicletas. La mayoría de los siniestros, ya sean de vehículos, de motos, de peatones o de ciclovías, ocurren por imprudencia o por negligencia. A ver, la mayoría de los accidentes vinculados a peatones se dan en los semáforos. Y ahí también hay un tema de educación, eso sí lo comparto. Entonces no es un tema de la ciclovía ni de la bicisenda, sino de la imprudencia de quien la utiliza. Igualmente así y todo, han disminuido, según lo que declara Pablo Intamusu, los accidentes con la presencia de la misma. Yo no tengo esos números, pero no creo que en una semana o 15 días que haya ocurrido lo hayan podido medir. Y lo que sí está mal es que siempre hacemos las cosas al revés. El director de movilidad dice que ahora vamos a hacer una campaña para explicarle a la gente. Esto es como, no sé, que vos arranques tu casa a hacerla por el techo. No, arrancás por los cimientos. Si vas a poner este cambio tan importante en 18, primero explicarle a la gente. Lo mismo pasó con la Rambla. Hace 3 años, durante el gobierno de Martínez, el mismo director Intamusu salió a fiscalizar y a prohibir que la gente andara en la Rambla con la bicicleta por encima de la vereda. Se prohibieron y se pusieron ese cartel mismo que tú estás mostrando ahora en pantalla. Y se prometió hace 3 años que se iba a hacer lo que se está haciendo hoy de inaugurar una ciclovía o una bicisenda. Y en ese momento se le pedía a los padres que la Rambla, que es el lugar de paseo democrático por excelencia de Montevideo, si vos tenés un hijo de 5, 6, 7 años, ¿a dónde lo llevas a andar en bicicleta en Montevideo? O a la Rambla o a un parque. Y estábamos pidiendo a los padres que bajaran a los chiquilines a la calle a competir con los vehículos. Eso es lo que yo me quejo particularmente. La Intendencia hace las cosas cobrando al grito, por llamarlo de una forma, pero ni explica ni educa a los conductores, a los peatones, a los motociclistas, a los ciclistas de cómo se tiene que relacionar en ese espacio de convivencia que es la calle, que es el tránsito. Y han habido muchos problemas con las motos porque no se fiscaliza, con los peatones porque no se les enseña, con los vehículos y ahora con las bicicletas. A ver, lo del otro día en frente a la Intendencia fue un milagro, porque el muchacho se pegó contra la ventana y el espejo de la camioneta. 5 segundos antes, si cae en las ruedas de esa camioneta, teníamos otro tipo de accidente. Por eso me parece que no se puede ser tan liviano como esas declaraciones del director de movilidad. Javier, me parece muy interesante el planteo que haces con respecto a la clasificación que puede haber con las bicicletas y su uso, porque no es lo mismo un niño que está andando en bicicleta que una persona que utiliza la bicicleta como medio de transporte para llegar a su trabajo o movilizarse hasta algún lugar. Me parece que son casos totalmente diferentes y pasando a lo que... Te pongo otro caso. Una cosa es el niño, le paseo, otra cosa es la persona que también pasea, otra cosa es, como tú decís, el que va a trabajar y otra vez es el que hace, digamos, deporte de competencia. Yo he visto por la Rambla de Pocitos o lo hemos visto por la Rambla de Malvin, que son grupos de ciclistas con casco que parecen la Ruta de América o la Vuelta Ciclista. Bueno, esos sí no pueden andar por arriba de la vereda porque se llevan puesto a un peatón y ocurre también un siniestro. Por eso es que hay que evaluarlo y, según la clasificación, permitirles a uno o a otro, lo que te decía, la convivencia dentro del mismo espacio público. Y justamente yo iba a otra clasificación. ¿Qué pasa con respecto a las bicicletas eléctricas que alcanzan velocidades muy por arriba de lo que es la velocidad de una bicicleta normal? Y si tiene que circular por el mismo lado, también puede llegar a ocasionar problemas. ¿Se está hablando al respecto de esta diferenciación? No, no se está hablando y también pasa con el tema de los motopatines eléctricos, que en algún momento nosotros tuvimos hasta empresas que los arrendaban, después esas empresas se retiraron de
de la capital, pero hay mucha gente que tiene el monopatín eléctrico, que también tiene unas velocidades no las mismas que la bicicleta eléctrica, pero también hay que reglamentarlo y buscar una convivencia armónica. Yo creo que, reitero, tanto las bicisendas como las ciclovías hay que ver los pros y los contras. No soy contrario a ese medio de transporte. Sí creo que lo que no ha hecho la Intendencia es apuntar al transporte público. Seguimos teniendo un transporte. ¿Por qué la gente trata de utilizar la bicicleta o trata de utilizar otro medio? Porque el transporte público, al carecer de determinadas infraestructuras, va a una velocidad muy lenta. Las empresas han hecho un esfuerzo para renovar los ómnibus. Hoy tenemos ómnibus eléctricos con aire acondicionado, con cargadores USB, pero seguimos demorando lo mismo del punto A al punto B, sea de tu casa al centro de estudios, sea de tu casa al trabajo, o sea de tu casa a un lugar que querés ir a pasear. Y eso creo que también la Intendencia, además de jugar para algunos colectivos, debería enfocar ese que es uno de los problemas más graves, porque si queremos que la gente deje el auto o deje la moto para hacer viajar en un transporte más saludable, puede ser la bicicleta como un transporte multimodal, pero también tiene que ser el transporte público. Javier, tengo una pregunta que no tiene que ver exactamente con la bicisenda, pero recién veíamos unas fotos y veíamos a muchos ciclistas, ninguno de ellos con casco ni con ¿cómo es esto? Chaleco, y tengo entendido que eso es obligatorio. Bueno, ahí esa misma foto era la que veíamos recién. Tengo entendido que eso es obligatorio. Decime si me equivoco y bueno, y si es obligatorio, ¿qué está pasando? Falta capaz un poquito de fiscalización ahí también, ¿no? Sí, es obligatorio, la ley de seguridad vial lo ha hecho obligatorio. El tema ahí, como tú decías, es la fiscalización y cómo se sanciona. Ajá. En el caso de un auto que no cumple las normas, se te carga en la patente, la boleta o la multa va a tu patente. En el caso de una moto es lo mismo y hasta se puede retirar. En el caso de un peatón que cruza con luz roja, ¿cómo le pones la sanción? Claro. Con el número de cédula, ¿cómo después la haces que se pague? Lo mismo ocurre con el tema de el casco, el chaleco reflectario. A ver, mucho más grave es que la Intendencia de Montevideo no fiscaliza el casco de la moto, no fiscaliza el chaleco reflectario en la moto, no fiscaliza ni siquiera que la moto tenga luces. ¿Cuántos nos hemos visto de noche los delivery que andan a veces hasta con campera oscuro y arriba de la vereda para llegar con la comida, entre comillas, caliente? Entonces, hay un tema de fiscalización y también antes que la fiscalización hay que educar y que todo el mundo conozca las normas. Vos me planteabas, tú tenías una duda y sos una periodista y una comunicadora. ¿Qué dejamos para el pobre persona que anda caminando por las calles y tiene mucho menos información que en tu caso? Cuando hablamos de educación vial y del conocimiento que tienen que tener para transitar por las calles, también estamos pensando en la posibilidad de un carnet que te habilite a transitar de esta forma, no de forma recreativa como hacíamos la excepción recién. Si bien ante este planteo lo que uno piensa es un transporte económico, de repente las personas no quieren tener que pagarlo, pero de repente que sea de una forma súper accesible o, por qué no, gratuita, pero que de alguna forma demuestren su conocimiento de las reglas de tránsito? No, yo creo que básicamente lo que hay que apuntar es a la educación. Esto debería ser una materia o un curso, yo qué sé, en sexto de escuela y después una materia en algunos años del liceo. Eso ocurre en algunos países desarrollados. Sí. La seguridad vial o la seguridad entendida, bien entendida, se enseña. Ha pasado, yo tengo unos hijos chicos y en el jardín les enseñaban que de entrada se tenían que poner el cinturón. Y cuando yo no me lo ponía, quien me fiscalizaba era mi hijo. Me decía, papá, no te olvides del cinturón. Y el viejo juego de la silla, que todos jugamos alguna vez, a los niños en preescolares les hacía sentarse en la silla y hacer el gesto de ponerse el cinturón. Eso es a lo que yo voy. Enseñarle las normas y que tengan interiorizado estas cosas como el cinturón, como la retención infantil, los sistemas de retención infantil en los vehículos, los temas de protección en las bicicletas, en las motos, etc. Muy bien, Javier, tenemos muchos mensajes de la gente a través del número de Algo Contigo, en donde se comunican nuestros televidentes con nosotros y vamos a leer algunos contigo. En la Rambla ya existen problemas entre la gente que sale a caminar o trotar con las bicicletas que andan por la vereda también.
Y que acá plantea que cada vez que se busca una solución, siendo un año político electoral, del otro lado siempre va a estar mal. ¿Hay algo de eso? No, ahí lo que yo te decía es cómo lo instrumentás. El caso del que ponía el televidente es claro, siempre hay una disputa. Es más, ahora habían colectivos de ciclistas que decían, bueno, si es bicisenda, si vamos por la vereda, le sacamos lugar al peatón. Si es ciclovía y va por la calle, al que le sacaríamos el espacio es al auto. Y bueno, puede ser una solución. Por eso te digo que hay que analizarlo. También si le sacamos ese espacio al auto, la intendencia o los privados tendrían que hacer nuevos estacionamientos para que el auto se pueda estacionar y no ocupe capaz que el lugar que está ocupando en la Rambla, o un ejemplo, entre donde está el dique Maguá o la vieja compañía del gas y casi toda la Rambla sur, que muchas veces se utiliza para estacionar. Bueno, sacamos los autos de ahí. ¿Dónde los ponemos? Claro. Por eso digo que es un tema complejo. Acá hay otro que dice, las bicicletas y todo vehículo que utilice las calles tendría que pagar patente. Se supone que ese impuesto es para pagar el mantenimiento de todo lo que se utiliza en señalización, infraestructura y por circular, etc. Para ellos se gastan recursos que ellos no pagan. El digesto municipal prevé que las bicicletas, como cualquier vehículo, tuviera que tener una chapa. No se aplica. No se aplica ni tampoco se cobra patente. Pero en algunos yo tengo 46 años, yo recuerdo algún departamento del interior que las bicicletas tenían chapa. Eso te permitiría la fiscalización como hablábamos antes. No creo que para una bicicleta capaz que pues sí ponerle chapa, pero cobrarle patente me parece un disparate. Bien. Por aquí dicen, hola, yo veo siempre a los ciclistas por la bicisenda de Avenida Italia y me parece genial, súper alejado de los autos. Bueno, este es un caso particular de los que veníamos hablando que tienen un espacio relativo. Sí, o por ejemplo, la otra bicisenda que está bien hecha es la de Boulevard Artigas entre el Monumento Valle y Ordóñez y el oeste de Montevideo. Pero lo utiliza muy poco. Esa está sobre la vereda porque ahí Boulevard Artigas tiene las veredas de un ancho considerable, pero la gente la utiliza muy poco. ¿Y por qué? O porque no hay información, o porque no hay educación, o porque no hay fiscalización. Acá justamente otro mensaje que va como en esta línea, dice, las ciclovías son necesarias por salud y economía. Hay que educar a la gente. Sin la educación, ninguna ciclovía funciona bien. Cuando te hablan de Holanda y de Dinamarca, la bicicleta es usado como un transporte multimodal. Mucha gente va, por ejemplo, de su casa hasta un tren o hasta un metrobús o un BRT, se desplaza en ese vehículo, que es transporte público, y después cuando llega a un punto cercano a su trabajo, toma otra bicicleta que puede ser propia o del sistema público de bicicleta. Montevideo lo tenía, esta intendencia lo retiró y no lo volvió a restablecer. Y después llega lo que se llama la última milla, llega o a su casa o al trabajo en bicicleta. ¿Por qué? Porque tampoco la bicicleta es para cubrir distancias prolongadas. Vos no pensás venirte a trabajar del Pinar a la Ciudad Vieja o al Canal en bicicleta por el tiempo y porque no podrías. O si no, tendrías que conseguir en el Canal o en tu trabajo un vestuario para poder acondicionarte. Pero por eso digo, en la mayor parte del mundo donde se utilizan, vemos a veces en Holanda, en Dinamarca, que hay bicicletarios enormes en las puertas de los lugares de los trenes o de las metros. Por eso digo, el transporte saludable es combinar la bicicleta o algún otro medio con el transporte público. Acá una pregunta muy interesante que nos hacen, dicen, ¿qué pasa con el seguro si tiene un accidente? Si son los responsables o es con peatones, ¿cómo se hacen cargo? Bueno, eso es un grave problema. Pasaba, ya te digo, con las bicicletas, con las motos que están sin seguro, con los peatones, y también pasaba con los carritos de caballo que por suerte se están eliminando de nuestra ciudad, esa postal tan fea. Si el responsable del siniestro es o una bicicleta, o te pasa con un auto que no tenga seguro. Bueno, pero todos debemos tener el SOA al menos. Sí, es como todos deberíamos cruzar con la luz verde. Una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es la realidad. Hay muchos vehículos que no tienen el SOA y te pasa a veces que tenés un accidente y le preguntás, ¿qué compañía de seguro tenés?
y te dice que no tiene. No tiene, claro. Y ahí o tenés que iniciar un juicio o perdiste. Y acá, mire, capaz que no tiene relación, pero estamos hablando de normas, porque Pagani, el arruga de Guasubirá, le pregunta si se respeta el tránsito de zona bus, los ómnibus, y no utilizan la zona del auto, y si el auto no utiliza la zona del solo bus, ¿funcionaría mejor el tránsito? Yo creo que sí. Yo creo que si se debería respetar la del solo bus, debería ser solo para el transporte colectivo y permitir solamente que ingrese el vehículo particular cuando va, por ejemplo, a doblar a la derecha, en la esquina. Ahí. Pero tampoco eso se ha demarcado bien, tampoco se ha controlado bien. En algún lado, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Italia, que es de las más anchas y donde se ha demarcado de mejor forma, la mayoría de los autos respetan, siempre hay excepciones, pero la mayoría respetan y eso ha permitido que los interdepartamentales tomen otra agilidad que antes no tenía. ¿Y ha habido Además, hay mucha gente que penalización? ¿Ha habido penalización para que eso se respete o fue por motus No, propio? la intendencia tiene autorizado una licitación y la puesta de cámaras delante y atrás de los ómnibus. En algún momento se ha conocido, y a veces la gente sube una foto de algún ómnibus que está haciendo una prueba. Eso también sería, bueno, fue como los radares que vimos en Montevideo. La gente ve un radar y baja la pata y disminuye la velocidad y se apega a la norma. Yo creo que si todos los automovilistas, porque yo también tengo un automóvil, vemos que están fiscalizando, vamos a respetar mayormente esa norma, y creo que eso sería beneficioso para Montevideo porque ayudaría al transporte público, que el grave problema que tiene son los tiempos de traslado. Sí, totalmente. ¿Tenemos algún otro mensaje para leer? Acá hay en realidad una reflexión, Ajá. que es, y yo me pregunto, los peatones, que ya lo hemos hablado también, las bicis no respetan las velocidades en la Rambla y te llevan por delante, así sea incluso en Avenida Italia. ¿Los peatones? Sí, sí. Claro, o sea, se pregunta por los peatones porque las bicis justamente te llevan por delante. Ahora entendí, Sí. claro. Sí. Pero creo que es lo que hablábamos hace un ratito. Una cosa es la bicicleta de recreación, el niño con el padre andando despacio, y otra cosa es el que viene corriendo una carrera, entre comillas. Claro. También pasa, por ejemplo, en la parte de atrás del club de golf, en Punta Carretas, desde el Teatro de Verano hasta la estación de servicio que está en Boulevard Artigas, hay una bicisenda, digamos, atrás del murito que es para sentarse. Lo cual está mal diseñado, porque vos te sentás a tomar mate mirando el agua, mirando el atardecer, y ponés los pies invadiendo una bicisenda. Y a veces la gente, como está mejor pavimentada, entre comillas, la bicisenda, camina por la bicisenda en vez de ir por la vereda, que capaz que hay una baldosa rota, un pozo, etcétera, etcétera. Bien. Mirá, yo que soy, utilizo esa zona que acabas de mencionar a diario, prácticamente, en mi vida. Y la de la Rambla Sur también. Y no sucede eso. O sea, las bicis van por la zona de la bici y la gente camina, porque está muy bien pavimentada la Rambla en esa zona, por la zona de la vereda. Eso no sucede. Lo que sí tenés que prestar atención cuando vas a pasar hacia el lado de la Rambla para cruzar, claramente, mirar hacia los costados por si viene una bicicleta, alguien en patines, manejando cierta velocidad, etcétera. Pero cada uno utiliza la zona. Tú salís a caminar y sos de la que respeta. Ahora, andate un fin de semana, que está lindo, cuando la gente sale a tomar mate, y yo te digo que yo también lo utilizo y lo he visto. Lo he visto varias veces. Más llevo a mis hijos, que tienen 11 y 13 años, a andar por esa zona para que puedan disfrutar y estar en contacto al aire Lo libre. único que puedo coincidir contigo, Javier, es en que en el murito en donde la gente se sienta a tomar mate, sí sucede que si pones las piernas para el lado del mar, bueno, podés invadir en cierta cantidad de centímetros la zona de la bicisenda. Pero ver bicis por la calle, por la vereda y gente adentro de la bicisenda, no, eso está bien delimitado. No sucede eso en está Rambla delimitado. Sur. Digo, yo lo que he visto sobre todo es más gente caminar por la bicisenda que las bicis por afuera. En ese espacio está bien delimitado, porque yo te digo, pero está. No entremos en esta polémica. No, yo tengo una... No, bueno, te lo tenía que decir porque soy una Sí, ciudadana que camino por ahí todos los días y Me también parece vale bueno mi como opinión usuaria. al respecto porque No, me toca estar a ahí ver, todos los días, como claro. tantos televidentes que están ahí todos los días y que pueden sentir lo mismo en este momento. Claro, perdón si se malinterpretó, me No, parece perfecto. para Como nada. usuaria. Como Digo, usuaria, son claro. distintas vivencias,
somos distintas vivencias de distintos usuarios que hemos ido capaz en distintos momentos. Claro, claro, Javier, por supuesto. Es para que todos podamos disfrutar mejor de nuestra hermosa Montevideo. Exacto. Y sobre todo la zona de la Rambla, No. que como bien decías al principio, es una zona que nos invita a todos a disfrutar en los momentos que podemos hacerlo. Es el lugar de esparcimiento más democrático del mundo, porque, Sin duda. o de Montevideo, porque va la persona con el termo y el mate que capaz que llegó tomando su ómnibus, y está el que puede tener el mejor auto o el mejor transporte, vive enfrente con el mejor apartamento y también baja a la Rambla por su reposera o a remontar comenta o a pescar o a tomar mate. Totalmente de acuerdo contigo en eso, y le sumo también la presencia de muchos turistas que van a disfrutar de esa zona hermosa de nuestra ciudad. Es que lo que tenemos en la Rambla, incluso con nuestros hermanos argentinos, Ajá. la gente que vive en Buenos Aires no tiene esta Rambla. Hay mucha gente que te envidia, en el buen sentido de la palabra, Sí. ese paseo y esa vista que tenemos, y hasta las playas. Absolutamente, absolutamente de acuerdo, Javier. Cortito, porque nombraste a los argentinos, pero por ejemplo acá, el Colla de Teniente Galván dice, vivo en Lesica hace un tiempo y cada vez que voy al centro o a la Rambla no puedo estacionar. Ese es un tema que lo tocamos por arriba, ¿no? Y que las ciclovías también le están sacando lugar al estacionamiento. ¿Hay pensado a nivel de autoridades una solución para el estacionamiento, para el parque automotor que no para de crecer? Tal cual. A ver, pensado soluciones hay. Es más, en el periodo pasado se hicieron 6 licitaciones para estacionamientos subterráneos. El problema es que cuando tú pensás una licitación o pensás un proyecto, el proyecto, además de ser una buena idea, tiene que ser viable económicamente. Bien. Y esas seis ideas que están buenas porque se hacen en todas partes del mundo, lo que no, y como era una obra a través de privados, lo que no era rentable para el privado hacer una obra de esa magnitud, que por ejemplo era excavar abajo de donde está el templo inglés, Sí, en la recuerdo. Rambla de Ciudad Vieja, otro era en Villaviarris, otro era en la parte del Parque Valle, en la zona de Morquio, pero no era rentable. Entonces, porque lo que ofrecía pagar la Intendencia como canon y como estacionamiento no era rentable y quedaron desiertas. La idea es buena, el tema, volvemos, es cómo se implementa. Bien. Javier, queremos agradecerte muchísimo tu presencia este rato para charlar con nosotros, brindarnos tu opinión, escuchar también la opinión de nuestros televidentes y nuestras mismas. Y bueno, esperamos entonces que se solucione de la mejor manera para que todos salgamos bien parados. Los peatones, los que también conducimos automóviles y los ciclistas. No, muchas gracias por la invitación y este intercambio de ideas nos enriquece a todos. Por supuesto que sí. Javier, te despedimos con este gran aplauso. Gracias, Barrios. Gracias.